chicos, ¿cómo están? El storytime de hoy es de esos que te ponen los pelos de punta. Les voy a contar lo que vivió una suscriptora en un hotel con una vibra pesadísima, donde descubrió que los ruidos extraños en la noche eran completamente reales. Sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Hoy quiero contarles una experiencia de terror que viví cuando era apenas una niña. Calculo que tendría entre 5 y 7 años de edad. En ese tiempo, mi familia y yo decidimos hacer un viaje para visitar a mi tía, para estar muy cerca de donde ella vivía. Toda mi familia paterna, incluyendo a mis tíos, mis primos y mis papás, decidimos hospedarnos en un hotel que estaba a unos cuantos minutos de su casa. Al principio, la idea de pasar unos días todos juntos me parecía el plan más emocionante del mundo. Imaginaba que nos la pasaríamos corriendo por los pasillos, jugando y disfrutando de unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, en cuanto pusimos un pie dentro de ese edificio, toda mi emoción se transformó en una profunda incomodidad. El hotel tenía una arquitectura extraña, con pasillos demasiado largos, techos altos que amplificaban cualquier sonido y una iluminación tan baja que dejaba esquinas completamente sumergidas en las sombras. Desde el primer segundo, una vibra sumamente pesada y desagradable me recorrió la espalda. Era esa clase de lugares donde sientes que el aire está congelado y que alguien te observa fijamente desde la oscuridad, aunque no haya nadie a tu alrededor. Cada familia se hospedó en una habitación diferente para tener su propio espacio, y a mí me tocó compartir cuarto con mi mamá, mi papá y mi hermana. La primera noche transcurrió con relativa calma, aunque yo no podía dejar de mirar las sombras que se proyectaban en las paredes de la habitación. Trataba de convencerme a mí misma de que solo eran tonterías mías y que el cansancio del viaje me estaba haciendo imaginar cosas, pero mi instinto me decía que algo estaba muy mal en ese lugar. Pasaron un par de días y la pesadez del hotel no disminuía. De hecho, parecía que con cada noche que pasaba, el ambiente se volvía mucho más denso y tétrico. Los pasillos de día se veían normales, pero en cuanto caía la noche, el silencio que se apoderaba del edificio era absoluto, casi artificial. Nadie en mi familia parecía notar esa mala energía, o al menos nadie decía nada para no arruinar el viaje, así que decidí guardarme mis temores. Me repetía una y otra vez que estaba segura dentro del cuarto con mis papás y mi hermana, y que nada malo podía pasarme mientras la puerta estuviera cerrada con llave. Pero el verdadero horror estaba por comenzar en la madrugada del cuarto día, una noche que quedó grabada en mi memoria para siempre y que cambió por completo la forma en que veo los hoteles. Estaba a punto de descubrir que los mitos sobre lugares embrujados no eran simples cuentos para asustar a los niños, sino realidades espeluznantes. Por cierto, chicos, ya se activaron las membresías del canal. Si quieren apoyar el contenido y tener beneficios exclusivos, como saludos en mis videos o incluso poder agregarlos a mi lista de amigos en Roblox, vayan a revisar los niveles de las membresías. Cualquier duda estaré al pendiente de sus comentarios. Ahora sí, sigamos con el video. Todo ocurrió durante la madrugada de ese cuarto día de estancia. Calculo que serían entre las 2 y las 4 de la mañana cuando me desperté de golpe. Tenía la boca completamente seca y una sed tan intensa que me resultaba imposible volver a conciliar el sueño. Me quedé un momento acostada en la cama, mirando el techo y debatiéndome entre salir a buscar un vaso de agua o aguantarme hasta el amanecer. El miedo que le tenía a la mala vibra del hotel era enorme, pero la sed terminó ganando la batalla. No quise despertar a nadie en la habitación. Mi mamá y mi papá se veían profundamente dormidos y mi hermana ni siquiera se había movido. Con muchísimo cuidado me deslicé fuera de las cobijas intentando no hacer el menor ruido. Caminé de puntitas hacia la puerta, giré la perilla lentamente y salí al pasillo exterior. El pasillo estaba completamente desierto, sumido en una penumbra escalofriante y con un frío que me erizó la piel de inmediato. Avancé con pasos torpes hacia la zona de la cocina del hotel. Todo estaba en un silencio sepulcral, pero mientras caminaba por ese pasillo eterno, empecé a sentir una presencia extraña. De la nada, un sonido rompió el silencio. El eco claro, nítido y constante de unas zapatillas con tacones altos caminando justo detrás de mí. Tac, tac,
¡tac! El sonido resonaba contra las paredes con una fuerza que me congeló el corazón. Al principio pensé que tal vez el ruido venía del piso de arriba, pero recordé perfectamente que el piso superior estaba completamente solo, vacío y clausurado. Los pasos estaban abajo, en mi mismo pasillo, y se movían al mismo ritmo que yo. El pánico se apoderó de mí. Sentía las vibraciones de los tacones acercándose cada vez más a mi espalda, como si alguien caminara a escasos centímetros de mí, estirando los dedos para tocarme. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblando descontroladamente, llegué a la cocina, agarré lo primero que encontré para servirme agua, pero el nivel de terror era tan desbordante que mis manos no respondían bien, ni siquiera pude tomar un sorbo completo. Del puro susto, aventé el recipiente, dejándolo caer al piso. Ni siquiera me detuve a taparlo o a recogerlo. El agua se quedó ahí, derramándose por todo el suelo mientras yo daba media vuelta y corría desesperada de regreso a mi habitación. Sentía que esa presencia corría detrás de mí, persiguiéndome en la oscuridad. Entré al cuarto, cerré la puerta de golpe, me arrojé a la cama y me tapé por completo con las cobijas de pies a cabeza. Estaba temblando tanto que el colchón se movía. No supe en qué momento el cansancio del susto me venció, pero caí en un sueño profundo del que no desperté hasta el día siguiente. Después de esa noche del terror absoluto, pasaron cerca de 4 días en los que no quise volver a salir de la habitación para nada durante las madrugadas. Me aseguraba de tener mi propia botella de agua al lado de la cama para no tener ninguna excusa de enfrentar la oscuridad de los pasillos. Sin embargo, el viaje estaba por terminar y una última sorpresa me esperaba antes de regresar a casa. Un día por la tarde, salí a caminar por las instalaciones del hotel junto con mi mamá y mi abuelito. La verdad es que no recuerdo con exactitud a qué íbamos o cuál era nuestro destino inicial, pero según lo que recuerdo, mi mamá llevaba a mi abuelo a conocer los pasillos de las secciones más antiguas del edificio. Ya no era tan tarde, eran aproximadamente las 8 de la noche, una hora en la que el sol ya se había ocultado por completo y las luces amarillentas del hotel apenas alcanzaban a iluminar el camino. El ambiente se sentía exactamente igual de pesado que las noches anteriores, con ese frío misterioso que parecía salir de las paredes. Mientras caminábamos juntos en medio de un silencio absoluto, prestando atención a los cuadros viejos que adornaban las paredes, de repente, un frío helado nos envolvió. Iba caminando agarrada de la mano de mi mamá, cuando, de la nada, vi cómo ella se tensó por completo. Se detuvo a mitad del pasillo, miró hacia una dirección específica y con una voz cargada de un misterio que me puso los pelos de punta, se inclinó hacia mi abuelo. Con un tono de voz sumamente bajo, casi imperceptible para que nadie más la escuchara, mi mamá le susurró al oído una frase que me hizo recordar de golpe los tacones de la madrugada. En esa habitación espantan. Mis ojos se abrieron de par en par al escucharla. En cuanto escuché el susurro de mi mamá, un escalofrío me recorrió el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Seguí con la mirada a la dirección de sus ojos y me di cuenta de que se refería a una habitación muy específica. Era un cuarto que estaba ubicado al mismísimo fondo del pasillo, completamente alejado de todas las demás habitaciones de los huéspedes. El lugar se veía totalmente oscuro, descuidado y con una vibra de soledad tan profunda que daba miedo con solo mirarlo de lejos. Tenía una puerta de madera desgastada y la luz del techo justo arriba de ese cuarto parpadeaba constantemente, creando sombras tétricas en el suelo. En ese instante, todas las piezas de mi cabeza se unieron de golpe. Entendí perfectamente que los pasos de tacones que me habían perseguido en la madrugada no habían sido producto de mi imaginación de niña. Venían de esa zona del hotel, del alma en pena que seguramente habitaba en esa misteriosa y abandonada habitación del fondo. Me di cuenta de que el peligro había sido real y que estuve a unos cuantos metros de encontrarme cara a cara con algo que no pertenecía a este mundo. Mi mamá y mi abuelo siguieron caminando apresurando el paso, y yo me pegué a ellos lo más que pude, prometiéndome a mí misma jamás volver a caminar sola en un lugar desconocido. Y así fue como terminó mi aterradora historia. Desde ese viaje, cada vez que visito un hotel nuevo, lo primero que hago es revisar los pasillos y asegurarme de no quedar cerca de ninguna habitación abandonada al fondo, porque sé perfectamente que las paredes guardan secretos y que, a veces, los pasos que escuchas detrás de ti en la oscuridad son completamente reales.